Continuamos ahora sí con nuestra conferencia con nuestro ponente Felipe Echenique March, las razones históricas para frenar el Tren Maya. El compañero estudió la carrera de Historia, licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 1973 a 1986. Tiene trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con base como profesor investigador titular con 46 años. Ha publicado, entre otros libros, Fuentes para el conocimiento de los pueblos naturales de la Nueva España, INA 1992. La conquista de la Nueva México, de Gaspar de Villagra, 1993. Miguel Hidalgo y Costilla, Documentos de su vida, 4 volúmenes. Y colaborador del CD José María Morelos y Pavón, Documentos de su vida y lucha revolucionaria. Se ha opuesto a la destrucción, comercialización y adulteración de los bienes nacionales arqueológicos de Teotihuacán, Chichén Itzá, El Tajín, Castillo de Chapultepec, de los fuertes de Loreto y Guadalupe, perfecto, aquí en Puebla, en razón de que a más de sus características jurídicas, bienes nacionales, por ser instrumentos de reflexión y conocimiento de la historia de los pueblos originarios de la nación mexicana o de enseñanzas históricas muy relevantes para nuestra historia. Fue secretario de organización 1995 a 1997 y general 2010-2013 del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para el cual el compañero les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, buenos días, ya tardes. Agradezco mucho a los compañeros que hayan tenido la gentileza de invitarme a participar en estas mesas de reflexión y análisis con el sentido de ir conformando un colectivo que tenga la posibilidad de ir construyendo el debate público necesario para reorientar la vida de la sociedad. La conferencia lleva por título Las razones históricas de la oposición o para frenar el Tren Maya. Y no se vaya a pensar que esto de mi parte es una cosa nueva o por ser anti-AMLO. No, como ya leyeron aquí los compañeros, mucho antes de 1994, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que me tiene contratado, una de nuestras funciones es la salvaguarda y la protección de los bienes nacionales arqueológicos o históricos. No voy a contar toda mi experiencia, pero digamos ya públicamente, una de las partes más importantes fue en el 94 oponernos a la destrucción de Teotihuacán, que estaba llevando a cabo la directora general del INA a través de un mandato del señor Salinas de Gortari para destruir sinceramente la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, nos opusimos, lo demandamos. Igual hice en el caso del Tajín, con la cumbre Tajín, que empezó Miguel Alemán en el 2000. Durante 6 años lo demandamos. Hay mucha gente que dice que no ganamos nada. Yo creo que sí hemos ganado mucho, porque evitamos más destrucción de la que hicieron. Me he opuesto a todos los conciertos privados que han hecho los presidentes de las repúblicas con las grandes personalidades de cantantes en Chichén Itzá, desde Pavarotti, pasando por Plácido Domingo. Lo que ganamos, uno de esos, es que mi amigo John Lennon no cantó. Paul McCartney no cantó, a pesar de que lo habían invitado y no quiso venir, porque le explicamos por qué no tenía por qué cantar. Y aquí nos opusimos a la destrucción de los fuertes
de Loreto y Guadalupe, en razón de que ustedes son poblanos, deben saber lo que significó esos trabajos disque de restauración, que de veras el fuerte parece una casa de un narcotraficante de muy mal gusto, ¿no? El Ministerio Público, después de 2 años, me dijo que lo había engañado con mi escrito, pero que no había ninguna destrucción. Y bueno, ustedes son los que pueden comprobar si hubo o no esa destrucción de un lugar tan emblemático en México, para que los poblanos y todos los mexicanos sintiéramos orgullo, ¿no?, de las raíces que tenemos en la búsqueda de la independencia, que es una cosa muy importante, ¿no? Y la lucha por la dignidad humana. Entonces, bueno, les quiero decir que con esto que mi oposición al Tren Maya es una oposición igual que las otras, fundada y razonada en razones históricas, legales y sociales. Y hay que entender que la historia no solamente es el pasado. La historia, de hecho, no es el pasado. La historia siempre es presente y más que nada es la reflexión al futuro. Porque los hechos pasados ya están pasados, ya no existen, ya no hay nada que hacer con ellos. Los traemos, los evocamos, los recordamos a través de los objetos, a través de los escritos, nosotros, y los volvemos nuestros y lo hacemos parte de una discusión, de una vivencia. Los fuertes tenían el sentido de ser justamente eso, los objetos que sirven para la reflexión en los esfuerzos que se hicieron antes para mantener la independencia y soberanía nacional. Entonces, por eso es tan importante esos objetos que, insisto, aunque están ahí, son del pasado, quienes realmente le damos dimensión de lo que pueden ser, somos nosotros. Evidentemente ya no voy a decir neoliberales porque nunca me ha gustado el término, pero este señor lo ha vuelto más y más corriente, ¿no? La burguesía es la burguesía. A la burguesía no le interesa nunca que la gente tenga memoria. O sea, si algo han hecho desde Salinas de Gortari es, acordémonos del libro de texto que fue tan, ahí también estuvimos en esa lucha, tan peleado, desde el libro que mandó a hacer Salinas de Gortari, y que pretendían modificar la historia nacional toda, así, una forma verdaderamente espantosa. Era tan querer convertir la historia del pasado de este país tan de color rosa, que hasta el padre Las Casas salió de la narrativa, porque si no hubo esclavitud, si no hubo vejación a los pueblos originarios, pues tampoco hay necesidad de mencionar a Las Casas. Se los pongo así del ejemplo porque eso muestra cómo el discurso de la historia puede ser usado por unos o por otros, ¿no? Entonces, si la quieren blanquear la historia y que los españoles siempre fueron buenos y que todo fue el desarrollo, el progreso, ¿no? Yo en esas discusiones tuve decepciones grandísimas de historiadores verdaderamente que me ayudaron mucho cuando estudié. Don Silvio Zavala, por ejemplo, un gran historiador que me decepcionó totalmente en el 92, cuando declaró que gracias a Cristóbal Colón y a Cortés, aquí los pueblos indígenas habían dejado de ser unos renegados de Dios y de haber matado a miles de personas en sacrificios humanos y les habían traído la palabra de Dios. Esa posición, por consecuente que pueda hacer con una religión, anula a los otros. Y justamente ese anular a los otros es lo que no nos permite tener más visiones de historia. No tenemos visiones de otras historias, tenemos la única visión de Occidente, o sea, de la que ha construido lo que se llama, hoy podemos conceptualizar como Occidente, o sea, las sociedades capitalistas.
Pero si hiciéramos un análisis más real, más complejo, veríamos que hay otras sociedades que se mueven de otra manera. La China se ha insertado en un modo de producción capitalista, pero con una serie de usos y costumbres tradicionales que Marx los caracterizaba como un modo de producción despótico. De hecho, desde Hegel ya los caracterizaban así porque decían, bueno, ahí nada más hay un hombre libre y todos los demás son esclavos. Y decía Marx mismo, ¿por qué los chinos son tan estables? Entonces decía, bueno, porque ese poder despótico lo que hace es proporcionarle a la gente, que ya eran, en aquel tiempo, en el siglo XIX, ya eran millones, ¿no? Lo que no tenía el resto del mundo. El régimen despótico lo que hace es proporcionarles alimento suficiente para que no se mueran de hambre. Y eso crea estabilidad, ¿no? Eso crea una gran estabilidad y no permite la lucha de clases tan declarada, que es la que manifiesta la apropiación por ciertos grupos de los modos de las herramientas, de las fuerzas productivas, de las máquinas, ¿no? Que es lo que realmente genera los polos opuestos en la sociedad occidental. La hindú, que es otra sociedad distinta, ¿no? Inclusive los musulmanes son otro tipo de sociedad que tiene rasgos distintos. Y nosotros, los que nos tocó vivir en esta América, no conocemos realmente la historia prehispánica. Lo que tenemos son las historias que contaron los españoles, los curas, los frailes. Yo me he dedicado mucho a hacer una crítica histórica a lo que llamamos las fuentes de conocimiento. No invento nada, ha sido una vida de más de 40 años dedicado a esto, a estudiarlas. Y estoy convencido que esas fuentes no narran el pasado prehispánico, sino el pasado que los españoles hubiesen deseado que tuviera el pueblo prehispánico, en razón de que ese pueblo prehispánico tenía que parecerse a los pueblos que Dios había alumbrado. Entonces, si se ven bien, las narrativas de Sagún, Durán, de todos los curas, están bien emparentadas con los griegos y los romanos. Y todos pensamos, pues claro que sí, pues si todos somos hijos de Dios y nos debemos parecer, ¿no? La pirámide del Sol, la luna, son cuentos. La conquista fue una conquista violentísima. Fue una de las conquistas de estos pueblos fue de lo más violento. Y acabaron con casi todo. Y construyeron pasados convenientes a los españoles. Ahora bien, los pueblos y las comunidades, inclusive les quisieron meter y vender esos discursos. Pero hay algo que todavía sigue siendo constatable, es que los pueblos y comunidades, lo que son comunidades. Son comunidades, en esencia esa es su forma de ser, digamos. Y lo otro se vuelve accesorio. No es que sean descendientes de Netzahualcóyotl o lo que sean, lo que les da su modo de ser, ¿sí? Sino es el vivir en comunidad. Y la vida en comunidad tampoco hay que pensarla como una vida idílica, de que todos son bien buena onda. No, las comunidades también son, como todos seres humanos, con muchos conflictos, muchos problemas, pero hay formas en que ellos se encuentran para resolverlos. Eso es lo que ha persistido, lo que ha cambiado, lo que les han cambiado con la historia ha sido sus situaciones reverenciales. Pero hoy todavía uno puede encontrar en muchas comunidades indígenas y otras campesinas que tienen eso, su característica de su forma de comportamiento comunal.
¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque justamente el Tren Maya lo que va a hacer es arrasar indiscutiblemente con cientos de miles de vestigios que llamamos hoy arqueológicos. La península de Yucatán es por fortuna y sobre todo en la parte de las selvas, ¿no? Por fortuna no ha sido tan colonizada. Entonces tiene todavía ahí muchísimos vestigios que no han salido que no han sido estudiados, ni siquiera los conocemos. Y es un gran error, por desgracia de muchos arqueólogos de nuestra institución, pensar que lo importante es limpiar una zona, unos edificios viejos, prehispánicos, para que los vea la gente. Y es una desgracia que nuestra institución, por eso yo los he demandado a Eduardo Matos, he demandado a los arqueólogos, porque son unos destructores, porque lo único que les interesa es exhibir y no estudiar. Si ustedes supieran que de Teotihuacán solo conocemos un tercio de lo que es Teotihuacán. Bueno, Cholula no sabemos nada, ¿no? Más que la matanza a la que llegó Cortés y asesinó a todos, ¿no? A todos los que estaban ahí los asesinó. Ni siquiera podemos tener una comprensión clara del espacio, ¿no? Porque acabaron los españoles con eso, para que no pudieran quedar testigos de los horrores que cometió ese personaje, que además tuvo el descaro de contarlo, ¿no? No es porque ahí, digamos, si uno lee las cartas de relación, lo que sería para nosotros hoy el cinismo, para ellos es la proeza, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los vestigios, y han sido importantes para los conquistadores destruirlos. ¿Por qué digo que los van a destruir todos con lo que queda con el Tren Maya? Porque el Tren Maya, para empezar, es un vehículo, efectivamente, pero es un vehículo de destrucción. Todos los trenes, a partir de que se empezaron a construir, y eso hay que tener claro, lo que forzaron fue la colonización. Uno no cruza el desierto como lo hicieron los yanquis, ¿no? En el siglo XIX, recorrieron todo el país con trenes. ¿Y qué es lo que eso propició? La colonización y el exterminio de los pueblos indígenas. Los que quedaban fueron abatidos, literalmente, sin ningún reconocimiento de sus derechos. Aquí el tren lo que va a hacer es iniciar la colonización. No es una cosa gratuita que hoy Andrés Manuel López Obrador y la camarilla de la burguesía nacional y extranjera estén pensando en crecer hasta el 4 o 5% en los próximos años. ¿Cómo van a lograr eso? La única forma que tienen para lograrlo es colonizar todo el sureste mexicano. Y colonizarlo quiere decir el tren como un motor del desarrollo, que así ellos lo reconocen, y son la implantación de por lo menos 7 ciudades, ¿no?, en los casi 1.400 kilómetros. ¿Qué son esas ciudades? Son ciudades que van a tener en algunas partes turísticas, pero lo que más les importa a los gringos, que es una serie de contradicciones, y al capital es poner ciudades de tipo industrial, ¿no? Y inclusive el señor Pons, que es el encargado de ese proyecto, fue a China hace 15 días, para llamar a los chinos para la inversión. Si se acuerdan ustedes, empezando el régimen de Peña Nieto, ya se había dicho que los chinos querían hacer una ciudad de chinos
en Campeche, ¿no? O en Tabasco, Yucatán, iban a traer a miles de chinos, ¿no? Iban a empezar la colonización los chinos. Sí, por eso, o sea, ya es la colonización de los chinos, ¿no? Bueno, no, de acá, de nuestra parte, empieza a ser la colonización china en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos señores? El López Obrador y la burguesía no les importa ni la naturaleza, ni los pueblos, ni nada. Lo que les interesa, según ellos, es dar empleos. Pero ya sabemos qué tipo de empleos se dan en México. Porque nadie va a venir a poner empleos en donde nos paguen bien o le paguen bien a la gente. Porque entonces, según los economistas, perderíamos una de las premisas, que es el del abaratamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Que es el costo-oportunidad que ofrecería el país. De tal suerte que el Tren Maya no solamente va a destruir los pocos vestigios por la cantidad de ciudades que van a hacer, sino que inclusive esa colonización va a hacer que perdamos más soberanía. Ayer escuchaba ya que el señor Pons, bueno, a nosotros fue a Lina, donde yo trabajo en históricas, tuvimos una discusión bastante ríspida, y donde el señor dijo que la vía iba a tener 15 kilómetros por lado de derecho de vía. Es una cantidad inaudita de kilómetros que el gobierno federal, ayer lo dijo Pons, se lo van a dar a los concesionarios de los trenes. Ni Porfirio Díaz hizo eso. Ni Porfirio Díaz. O sea, esto realmente es esa estrategia que se ha seguido en México durante, bueno, yo diría por desgracia, desde el triunfo de la independencia, que es una cosa que habría un día que discutir el porqué de eso, el que lo tenga que validar otro, ¿no? O sea, los que nos impusieron las condiciones, ¿no?, de sujeción, empezaron antes de la independencia, con la venta de rifles chafas, municiones que no servían, y cuando terminó la independencia ya el país ya estaba endeudado, ¿no? Y para que nos reconocieran los ingleses había que darles y no hacer barcos y un chorro de cosas, ¿no? O sea, el colonialismo no se ha cejado. Y hoy lo que propone López Obrador es aún más, ¿no?, ceder más soberanía al darle en derechos de vía a los constructores de los trenes. Imagínense que vienen los chinos, ¿no?, o los ingleses y ya bailamos, ¿no? Y los centroamericanos no van a poder ni entrar, porque los chinos no le van a dar chance. Ayer fue escandalosa una nota que existe porque me consta, viví un tiempo en la frontera. Ayer una compañera nacida en México, en la parte de Texas, estaba corriendo a los mexicanos que querían entrar, ¿no? Y les decían, váyanse a tu país, ¿no? Como si no hubiera nacido en México ella. Esos fenómenos se dan. Y se van a dar más en México con esta cuestión. Entonces, bueno, lo que hay que tener bien claro es que el Tren Maya, estas son las partes, digamos, y que por otra parte va a despojar a los pueblos y comunidades que existen. Eso no hay ni duda. El señor Pons también declaró en estos días que hay una colonización desordenada en la parte de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, que hay que ordenarlos, estas poblaciones dispersas. Los españoles, cuando empezaron la conquista acá, también se dieron cuenta que los pueblos y comunidades no vivían en grandes ciudades, sino vivían también dispersos. Y ellos fueron los que hicieron aquella vieja institución que es la congregación de pueblos indios, que es lo que dio origen a muchos pueblos que hoy tienen iglesias coloniales y que todos nos sentimos bien bonitos porque son parte de el patrimonio histórico, cultural o pueblos mágicos, ¿no? Pero bueno,
mucho de eso implicó esta política de congregaciones que hoy de nueva cuenta se pone a manos del Estado disque liberal. No, sí es liberal, o sea, hay que decirlo claro. Miren, Juárez era igual que López Obrador, pero el problema, la ventaja de Juárez es que era la primera vez que se podía pensar en eso, en que por ahí era el camino de la humanidad. Lo que hoy le podemos reprochar a López Obrador es que ese no es el camino. Miren, veamos la chavita ayer, que yo no sé quién le esté moviendo, la compañera sueca o suiza, o no sé, la niña esta que anda de 16 años pregonando el cambio climático, bueno, en contra del cambio climático, pidiéndole a los presidentes que por favor hagan algo, ¿no? Cuando la niña debería de estar llamando a todos los niños a no consumir. Y en 8 días, los millones de niños en todo el mundo empezarán a hacer que esto cambie. Porque el problema no son los presidentes. El problema es la producción y el consumo. Si nosotros seguimos repitiendo, y ese problema del señor López Obrador, crear empleos, pero ¿para qué? Mejor vamos a ver cómo poder funcionar como una sociedad alterna a este sistema. Este sistema no tiene remedio. Este sistema capitalista no tiene remedio, es su contradicción, no es problema de que sean buenos o malos o perversos, o que también lo son, ¿no? No hay que decir que no lo son, sí lo son, pero aparte de eso, no tienen cómo solucionar el problema del empleo. Ellos mismos no tienen cómo solucionarlo, y hay que acordarnos, esto estaba dicho desde que se empezaron a escribir novelas como la de Frankenstein, porque hacer a un monstruo, ¿no?, implica que va a ser la destrucción, o sea, seguir en esa vía es la vía de la destrucción del humano. Las máquinas, ¿cuántas novelas no tenemos de las máquinas que acaban destruyendo a los hombres? Las máquinas no son las máquinas, es la ganancia y la producción capitalista lo que va a acabar con la humanidad. No es un problema, y esos cuates, como diría Marx, el último va a vender la bandera de huelga, ¿no? O sea, en el colmo. ¿Por qué? Porque ese es el negocio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente aprender de la historia para... No, realmente hay que usar la historia como una referencia. Y aquí es donde yo decía, por eso he estudiado tanto historia, porque yo no les creo la historia prehispánica que nos han contado. Y creo que en el sureste mexicano hay muchas posibilidades de encontrar otras historias. Porque miren, la verdad es que yo creo que si nosotros lo pensamos bien, cuando llegan los españoles decían, no, pues estos indios no tienen, digo, para empezar, les decían indios, pues no eran indios, ¿no? Ni siquiera tuvieron a bien preguntarles cómo se llamaban, ¿no? Nada, llegaron y arrasaron. ¿Por qué no hemos pensado lo suficiente? Y todavía muchos compañeros historiadores siguen repitiendo estupideces, ¿no? Que era más alta la tecnología de los españoles, que los indígenas pues no conocían la rueda, no conocían muchísimas cosas. Y sí la conocían. La usaban para jugar. ¿Por qué no la usaban para otra cosa? ¿Por qué no lo usaban para otra cosa? ¿Por qué estos pueblos, en cierto sentido, sí buscaban mantener equilibrios con la naturaleza? Eso ni siquiera lo pensamos. Y sí la cuidan. También son, igual que todos los humanos, malos, perversos, pero genéricamente, digamos, si hay una cosa que los vincula en esa relación con la tierra y en esa posibilidad. No lo podemos saber, ni siquiera podemos imaginarlo, porque no tenemos los referentes de esas historias. ¿Cuáles pueden ser los referentes de esos vestigios? Esos vestigios pueden ser un referente para poder pensar otra vez la vida de otra manera. Esta vida dentro de este sistema, que hay que decirlo,
me cae que es bien bonita. ¿Quién va a renunciar a un iPad? ¿Quién va a renunciar a la televisión, a Netflix? No, nadie. O sea, no estamos dispuestos, compañeros, seamos honestos. Pero sí podemos empezar a sembrar la semilla de que esto no puede seguir así. No se trata de actos voluntaristas, de actos individuales, de yo tiro a la basura todo lo que tengo y me vuelvo un ermitaño, ¿no? Eso no sirve, te vas a caer muriendo, nadie se va a enterar, ¿no? Mejor hay que empezar a reflexionar en colectivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Para qué venimos a la vida? Finalmente, decía bien el compañero, ¿no?, que me antecedió, aquí estamos aquí, ¿no? Es bueno que haya hecho esa reflexión. Yo no estoy tan de acuerdo si es del polvo mágico, estelar o no sé, ¿no? Eso no sé. Lo que sí sé es que sí, en el universo, sí somos nada. Y es una gran oportunidad, por ejemplo, estar aquí, compañeros, ¿no? O sea, este intercambio de palabras, es una cosa que nada más la vamos a tener nosotros ahorita. Lo que podamos hacer en la vida es lo único que tenemos chance. Entonces, a mí me parece que estas razones históricas que yo les he tratado de contar a partir de que lo que quiero defender son los vestigios arqueológicos, hay muchas más cosas por las cuales defenderlo, por las cuales oponernos, pero digamos que mi materia es esa, es la que he hecho toda estos 44 años en el INAH, y lo que también le voy a comentarles es que, pues por desgracia, muchas de esas luchas las he hecho solo. O sea, trabajo en el INAH, pero mis propios compañeros del INAH no son lo suficientemente injundiosos para aventárnoslas. Por ejemplo, una cosa que debería de contarles, porque a ver si por ahí alguien hay que ya que estamos con voz pública, hay que decirlo, ¿no? Yo demandé a Vicente Fox porque él y su esposa se hicieron de 100 millones de pesos de la manera más ilegal que pudo haberse hecho en este país, que fue haciendo una cena gala con el señor Elton John en el castillo de Chapultepec. Lo demandé porque evidentemente no tenía ningún derecho a haber usado el castillo de Chapultepec para hacer un concierto con Elton John y haberle cobrado a los empresarios, que son babosos, ¿no?, 100,000 pesos a cada uno. Fue una cosa muy horrible. Les puedo contar una broma que sí fue cierta, ¿no? Cuando hice la demanda, el Ministerio Público como nosotros trabajamos en la Dirección de Estudios Históricos, está abajo del castillo de Chapultepec en nuestra oficina, y Salinas de Gortari mandó restaurar el castillo de Chapultepec como si fuera a llegar el Maximiliano otra vez, ¿no? O sea, hicieron un esfuerzo estúpido por poner telas igualitas a las que había usado Maximiliano y las mandaron a traer de Austria con filos de oro. Si ahorita van ustedes al museo lo pueden ver, ya no es el colegio militar con el cual enfrentaron los valerosos niños héroes al ejército yanqui, sino es la mansión de Maximiliano, ¿no? Vayan y vean, no estoy diciendo mentiras. En esa restauración, porque estamos ahí, me podía acercar, en el cuarto de costura de Carlota, como un día, ya lo terminó Cedillo, esa restauración. Un día llegó Cedillo, porque se tardó muchos años en terminarla, preguntó que dónde estaban los sanitarios. Entonces dijeron que los sanitarios en el museo siempre han estado como en un sótano, ¿no? Digo, no, a mí me tienen que poner un sanitario en lo que la gente le llama incorrectamente a donde está el Caballero Alto, que es el patio que está en el centro del castillo, si se acuerdan ustedes, una torrecita que hay ahí, que toda la gente le llama a eso el Alcázar. El Alcázar no puede ser eso porque el Alcázar es castillo, o sea, esta parte es la parte central. Entonces hizo el recorrido con la señora Teresa Franco, que seguía siendo directora, y entonces en el costurero mandó a hacer los baños, ¿no?
Y son baños que tienen techos de oro, ¿no? Están cerrados. Entonces yo cuando los conocí dije, y entonces el argumento es para cuando fueran, porque ya ven que luego ahí hacen, los presidentes toman ese pedacito para ceremonias muy especiales, ¿no? Entonces para cuando viniera un ministro, viniera un presidente ahí, ¿no? Entonces cuando hice la demanda decía, es que van a usar el baño. Fue tanta mi insistencia que no usaron el baño y les pusieron letrinas. Y el señor Sedvige, porque salió en el periódico, tuvo que ir a las letrinas convaleciente, así con una... Entonces por lo menos dije por ahí una grosería, ¿no? Hemos ganado eso, esas pequeñas batallas que se dan en la vida, en esta lucha por oponernos. Yo estoy esperando a que realmente el señor López Obrador diga exactamente por dónde va a pasar el tren para empezar a meter amparos, ¿no? Y no tengo nada que ver contra Mexicanos contra la Corrupción, ni tengo nada que ver con los otros de no más gastos, ¿no? Mi lista de amparos contra los presidentes priistas y panistas llega a más de 20 por acciones de destrucción de patrimonio. Entonces lo volveremos a enfrentar al señor López Obrador porque está haciendo lo mismo. Bueno, yo digo que está haciendo peores cosas, no lo mismo. De veras, no está pensando, o sea, el señor, alguien tenía que decirle que el desarrollo y el crecimiento no son lo que él está pensando. Si acá, miren, a Bolsonaro lo traemos en friega por lo de la Amazona, ¿no? Y acá se van a echar, y se están echando, la selva chapaneca. Este año los incendios que hubo fueron el triple de los años pasados, y obviamente los incendios solamente se dan con consentimiento de los gobernantes y con urgencia de los ganaderos. Entonces, qué bueno que podemos platicar, yo espero que de algo les haya servido. Hay que informarse, hay que tener muchos datos, hay que pensar. Y hay que pensar en serio y transmitirlo a los otros, eso yo creo que es importante, y discutirlo. El señor López Obrador, de verdad, lo que tiene de más, muy, muy, muy malo, es que es un personaje que se ha quedado solo. Él puede andar viajando por todas partes, va y se echa un rollo y sale y va por otra parte, saluda a la gente. Yo no sé si alguna vez se dio el lujo de ponerse a platicar con la gente. Dicen, es el que ha recorrido todo el país. Eso no le da ni siquiera la posibilidad de entender qué es lo que ve. En el recorrido que hizo el subcomandante Marcos, por ejemplo, en la otra campaña, se supone que había la posibilidad de hacer un resumen de la realidad del país. Y se juntó con muchísimas organizaciones, no se pudo hacer el resumen. Nuestra realidad es muy compleja. Nuestra realidad verdaderamente en el país es muy compleja. Por municipios, por estados, por colonias en las ciudades, por barrios, ¿no? Entonces, no, tampoco hay que pedirle milagros, pero lo que sí hay que hacer es frenar este paso que va acelerado. Miren, a mí cuando lo escucho me da, no sé, yo viví en Tijuana, Mexicali unos años, ¿no? Y el problema de la cervecera esta que se va a consumir el agua. Y lo que dice López Obrador, no entiendo por qué la pusieron ahí y no en el sureste. Oye, compa, ya le preguntaste a la gente si quiere poner una cervecera. O sea, el respeto es el principio. Y es un principio de su ídolo de él, que es el señor Benito Juárez. Primero voy y le pregunto, oigan, ustedes no les ha ido a preguntar nada a las comunidades más que les voy a dar dinero y esto es para su desarrollo. Es lo mismo que los otros. La sociedad tenemos que decirle, no señor, ese no es el camino. Hubo 30, miren, yo soy abstencionista desde que tengo uso de razón y he hecho campañas por el abstencionismo y debo decir que hasta con los zapatistas y casi me agarraron a zapatazos, ¿no?
porque ellos no son abstencionistas, hay que decirlo y dejarlo bien claro, porque hay mucha gente que dice que estos compas prohijaban el abstencionismo. No es cierto. Yo sí, abiertamente, y tengo mis razones. Pero yo creo que en estas elecciones, yo lo que decía en la discusión con la gente que podía discutir, es que el señor López Obrador iba a ganar con 19, 20 millones de votos, que es el máximo que ha ganado un partido en el poder, porque en México no votan más de 38, 40 millones de personas desde los 70 a la fecha, ¿no? El que hayan votado 30 millones sí muestra la desesperación de la sociedad de unos malos, pésimos gobiernos, ¿no? El problema que tenemos hoy es que este señor está muy crecido y es la sociedad organizada la que tiene que salir y decirle no. No México, no los mexicanos contra la corrupción, no los estos empresarios, que lo que hacen ellos es presionar para tener más beneficios, ¿no? Ya se dieron cuenta que con este compa, si lo presionan más, les va a dar más. En cambio, la sociedad tenemos que presionar para cambiar el modelito, este modelito que de veras no tiene a dónde irnos, no nos lleva a nada. Y no hay que cambiarlo mañana, tampoco hay que ser ingenuos. Esto, reuniones, ir creando conciencia, ir platicando, ir discutiendo, reproducir las discusiones, ir generando conciencia. Quizá en 50, 60, 70 años algo empiece a cambiar. O sea, tampoco hay que decir, tenemos que cambiar mañana. Eso lo prometen los políticos, pero pues vean los resultados. No sé, yo ya creo que me pasé. Les agradezco. No, pues ya tampoco, o sea, para que hablen otros compañeros. Les agradezco mucho su atención, gracias. Bueno. Bien, compañeros, preguntas, bueno, pasen por acá, por favor. Yo también tengo una, inicio conmigo para no vaya, para ahorita que puedo tener el micrófono. Bien. Yo nada más me pregunto, ¿qué diferencia hay entre se va a hacer porque se va a hacer, lo quieran o no lo quieran, a no los veo y no los oigo? ¿Qué diferencia hay entre eso? O sea, ahí se supone que si ganaste y llegaste con cierta legitimidad, pues también se supone que estabas dispuesto a escuchar, ¿sí? A mí me duele en lo particular y por eso, así con con esta ausencia que tuve y por lo cual también quise venir en esta ocasión, porque a mí me duele en lo personal. Mi familia es de Campeche, mi nombre es Itandewi Flores Uc. Uc es un apellido maya. Realmente ir a Campeche de verdad es un estado hermosísimo. Conocer Calakmul, como lo dicen ellos, Calakmul, es fascinante ver la selva y ver también la flora y fauna que hay en esa área. Yo apenas hace un año fui, y de cómo era de niña a cómo cuando era niña a verla a cómo está hoy, de verdad la devastación y deforestación es terrible. Claro, no llega a los niveles de Puebla, porque en Puebla difícilmente hay árboles, la verdad casi no tenemos áreas verdes, pero en Campeche ya también está esa situación, ¿no? Una deforestación tremenda, ya no se ven los pericos en los árboles. Antes, cuando yo era pequeña, había pericos,
te veías hasta quetzales ahí en plena calle, ¿no? Ahora ya difícilmente los ves, ¿no? Ya tucanes también está difícil verlos. Entonces sí, lo estamos viendo en esta situación, ahorita que está diciendo que son 15 kilómetros, imagínense 15 kilómetros de donde va a estar la vía. Ahora dicen que esas vías ya están, son las que ya estaban. Sinceramente no, porque Calakmul no estaba atravesado por trenes, y bueno, lo digo de primera mano porque pues familias de allá, ¿no? Realmente también algo muy preocupante. ¿Qué van a hacer las comunidades indígenas de esa área? ¿Le van a hacer lo mismo que les hicieron acá a los compañeros, a los que vivían en Cholula, en toda esa zona, que les dieron a 5 pesos el metro cuadrado de sus terrenos? ¿Eso le van a hacer? Porque también si se los van a cobrar, ¿a qué precio? ¿Se los van a comprar a qué precio? A mí me preocupa mucho eso. Van a seguir orillándolos a irse a donde, si ya las selvas ya no van a estar. Entonces es un desastre ecológico. Nos ponemos, algo que dijo el compañero, nos oponemos tanto y hablan sobre Bolsonaro, que quemó el Amazonas, y bueno, y nosotros también tenemos una responsabilidad en nuestra selva, en la selva que tenemos en Campeche, que mucha de esa también es selva virgen. Pues bueno, ese es mi comentario, y pues abro el micrófono para todos los demás compañeros. A ver, adelante. Compañeros, siempre ha de tenerse en cuenta que los pueblos mágicos son como nacimientos que están en venta. O sea, y eso debe de decirse. Aquí en Puebla hay una empresa que se llama Convermés, que empezó a hacer el unicel. Y ustedes saben que ese es un producto venenoso totalmente para la tierra y para nosotros mismos. Y bueno, es también correcto decir que el hecho de venir a este tipo de eventos y volver a replicar el lenguaje del espíritu y del alma y de Dios, yo creo que nosotros mismos le estamos haciendo publicidad a este tipo de gente. Aquí siempre se ha manejado que somos indios, o que somos indígenas, o que somos indonesios, o que ese tema también ya debería haber una demanda aquí por el compañero. Yo lo invito a que demande a la cervecería Indio, sí, porque no somos indios. O sea, vamos a entrarle, a ayudarlo, vamos a firmar con él, porque desde ahí se empieza, porque nos han quitado el tema de pueblos originarios, de pueblos que dieron toda una cultura madre. O sea, estamos hablando del pueblo maya, estamos hablando de que si Yuri Norosot viviera, ¿qué no diría de esta intención de querer comprar ahora los terrenos, cuando Segatur primero los regalaba? Luego ahora está comprando terrenos para rentarlos, no los va a vender, los va a rentar. Y los rentan para la depredación de estas áreas, porque ahí lo que hay en el gobierno federal es que imperan precisamente el grupo de los neoliberales depredadores. Ellos no les interesa que haya edificios sustentables que eviten mayor deterioro ecológico. Entonces, el Tren Maya, pues lógicamente ahora que lo vimos con los chinos, que nos trajeron toda su basura, si realmente vienen a invertir acá, pues también va a ser un tipo de basura la que van a hacer con el Tren Maya. O sea, no van a usar los mejores aceros. Para eso, pues, Aceros de Monterrey era una fregonería al lado de los chinos. Sin embargo, nos quitaron el tren y nosotros estamos en la lela, porque se está carcajeando no tan solo por lo de Ateal, por la matanza aquella, so pretexto otra vez de la religión. Eso es mentira. El espíritu, el alma,
Grábenselo, eso fue un invento. Y con ese invento nos penetraron, y con eso nos sobajaron, nos sojuzgaron. Y bueno, pues allá también está el tema de Enrique Peña Nieto y del mismo Cedillo Ponce de León, que nos robó el ferrocarril, y estamos calladitos y no hacemos ninguna protesta en contra de Ferrocarriles de México, que tienes nomás puros museos, y que aquí en Puebla, en vez de que nos hubieran puesto un tren ligero eléctrico, nos pusieron aquí el famoso Ruta, y esa ruta es un monopolio de la DO, y ahora resulta que las colonias en Puebla, las colonias pobres, de la medianía también, les impusieron fraccionamientos ricos de gente miserable mentalmente. Entonces, en esos cordones de miseria, ahora resulta que tienen que los compañeros colonos tienen que ir a dar la vuelta porque ponen cercas y ponen bardas, y ahí está Lampa esperándolos para atracarlos. O sea, no se conformaron con hacer ese tipo de transporte contaminante, sino también cooperar con el AMPA, porque ellos sí tienen gente estudiosa para saber cómo van a atracar al pueblo. Ellos sí saben cómo atracar, ellos sí saben cómo... pero cuando hay un aborto, como dicen, ahí sí lo penalizan. Pero también es cierto que el tema del aborto, así como decía la compañera, pues es una cortina de humo, porque cuando se trata de apagar el tema del dinero público, del dinero del erario, entonces como esa fuga de dinero que hubo aquí en los 6 meses, donde Estefan Chiliat hizo y deshizo, un oaxaqueño que nos vino a saquear, pues ahí se quedaron callados. Con el hoyo financiero también de Melquiades Morales, también se callaron. Y también Rafael Moreno Valle nos dijeron que había muerto. ¿Y dónde está esa famosa orden de incineración que no la quieren presentar? Que vamos investigando a ver qué pasó ahí, porque todos los negocios de un estado bursatilizado, o sea, donde ya no tenemos para dónde hacernos, resulta que hay un tapón de agua allá en Valquirico, y es del otro lado del estado de Puebla, se está en Tlaxcala además, para que el agua la vendieran en pipas, el gran negocio. Y solamente en la mente calenturienta de un gobernante o de una burguesía ramplante y terraplenera de los imperios concibe precisamente este tipo de privatización del agua. Y pues en Petra, Jordania, ¿cómo es posible que una ciudad hecha en una gran cantera, ahí cosechan agua y aquí no saben cosechar el agua pluvial? O sea, todo se va al caño, y dicen que es una ciudad bien trazada, Puebla, trazada bien, ¿de dónde? ¿De dónde? Que todo el agua se escapa y se va. Entonces, compañeros, creo que los más atrasados fueron los que vinieron a conquistar acá, porque en Petra, Jordania, pues ¿cuántos años tiene eso? Y estamos hablando de 40,000 años de la humanidad, y si es cierto, pues hay gandallas. Hasta en política, aquí hay mucho celoso. Sí, se cela uno, ven al uno, ven al otro. Entonces, compañera, voy a terminar. Sí, no me acose. Entonces, yo también quiero decir que para hacer la gran sinergia de sinergias, pues necesitan ser tolerantes. Gracias. Aquí está. No, pues ya. Sí, no. Bien, adelante. Más preguntas, más comentarios, réplica, lo que gusten. Adelante. Sí, ahí está. Gracias. Buenos días. Está excelente esta plática, las observaciones que hizo. Y lo que más me llamó la atención, como de acuerdo a su profesión, es eso que acaba de decir, de que no
que toda la historia que hay de los pueblos originarios de estas tierras antes que llegaran, yo les llamo los mercenarios, asesinos, del otro lado del charco, no checa con lo que era, ¿no? Así como la compañera, yo también desciendo de las culturas originarias de estas tierras, ¿no? En especial esta zona de Cholula. Y yo ya fui criado aquí en la ciudad de Puebla, pero sí tenemos relación con las comunidades, por ejemplo, de la abuela, ¿no? De la bisabuela. Y uno nota que el comportamiento de la gente es muy diferente a lo que era la ciudad, lo que es la ciudad de Puebla, que además es muy elitista, clasista, discrimina y una serie de cosas, ¿no? Porque pues fue fundada para los que llegaron, según se dice, ¿no? Ya no me tocó aprender mexicano, mexicatl, ahora le dicen náhuatl, ¿no? Nos dieron el honor de que nuestro idioma ahora se llame náhuatl. Y cuando uno estudia un poquito de náhuatl, no checa. Ahorita que lo escuchaba, me acordé de la palabra nantli, que es mamá, y nanyotl es maternidad. Pactli, padre, y pactyol, paternidad. Y Teol es Dios. Te quedas, y se usa en todo, ¿no? Está arraigado el término Teotl, cuando que de acuerdo a este procedimiento debería de ser cosas relativas a la humanidad. La TE es, según los castizos, sería un pronombre indefinido, cualquier persona, y el término Od sería relativo a eso, ¿no? Entonces no checa nada. Otra cosa que me llamó la atención, siempre nos dijeron, incluso creo que hasta en la escuela, que aquí hacían muchos sacrificios humanos, y no se digan por donde va a pasar el Tren Maya, ¿no? Que de seguro los cenotes iban a estar llenos de cadáveres. Han encontrado 1, 2 o 3. Entonces también por ahí hay una mentira. Bueno, mire, por mi actividad me gusta mucho investigar un poquito sobre los proyectos. Y leí un poquito sobre el proyecto del tren llamado Tren Maya, ¿no? Y parece ser que va a ser vas a usar una parte de lo que ahora le llaman Tren del Mayap o algo así. Y yo leí que el ancho de vía iba a ser de 40 metros. Lo que me llamó la atención es que son de 15, es que probablemente en ciertas zonas sí sea de 15 para implementar las famosas ciudades, ¿no? Pero ya en los tramos libres va a ser de 40 metros. Y es que no se necesita más, incluso para hacer un tren de 2 vías, uno de ida y otro de regreso. Y sobraría muchísimo. Yo hice mi servicio social en ferrocarriles, mis familiares, una buena parte fue ferrocarrilero, entonces entiendo un poquito. Por eso me sorprendió lo de los 15 kilómetros, pero digo, bueno, yo creo que es ahí, ¿no? En las zonas donde va a haber ese desarrollo industrial y cosas de esas, porque la vía no requiere mucho, con 40 la hace. Lo que él dijo está grabado y está subido en una página de línea. Son 15 kilómetros por lado. Sí, estaría tremendo, ¿no? Pues es de aquí a Ceú y un poco más lejos, ¿no? Bien, la otra, en el sentido de que el Tren Maya va a permitir el despojo, no lo pongo en duda, ¿no? Y además tendría que tener más datos para argumentar en contrario, ¿no? Entonces no. Pero yo me pregunto, el despojo ya existe. Ahí se fueron a meter memonitas y están fregando. O sea, ¿a cuál despojo nos referimos? Ya existe. Entonces, y lo otro que me gustó también, lo de Creta, ¿no? Me gusta investigar de Creta porque está de moda y se sabe que es sueca. Y los suecos, entre muchas cosas, destacan porque venden automóviles y venden teléfonos celulares. Pero si ustedes se fijan en su territorio, no hay recursos naturales para eso. ¿Cómo lo harían para fabricar automóviles y celulares? Pues depredan recursos naturales de otros lados, ¿verdad? Y con eso hacen y destacan en esto y quieren conservar su mercado. Parece ser que Creta es el objetivo que buscan. Parece que viene un siguiente movimiento económico y ellos quieren posicionarse antes de que esto suceda. Esa es la función de Creta. Y miren, hay una experiencia que había entre la gente originaria de estas tierras que consistía en autoemplearse, en crear unas especies de cooperativas. Yo aquí he comentado que en el mercado de la Victoria, por ejemplo, tú eras pintor, escultor, producías maíz o frijol, formaban un mercado y entre todos se asociaban y ahí iba la gente. Cada quien era micro, nano empresario. Probablemente esta idea pueda
compartirse con la gente de por donde va a pasar el Tren Maya. Al final de cuentas, como decía la compañera, parece ser que va, ¿no? O sea, bueno, no, pero yo lo que digo, y mire, viene con lo siguiente. Yo me pregunto, porque mire, cuando yo era niño, aquí Cuautlancingo, Cuanalá, Ocotlán, todos esos pueblitos que van rumbo de Puebla hacia Cholula y hasta Huejotzingo, Texmelucan, solo dependían de un autobús y solo entraba a ciertas horas al pueblo. ¿Cómo le hacían ellos para sus productos llevarlos al mercado? No había forma, al menos en cantidades un poco mayores que les permitiera ser rentable la actividad a la que se dedicaban. Entonces yo me pregunto, bueno, está bien, nos oponemos al Tren Maya, el aislamiento ya los margina, la comunicación de esas comunidades los marginará más, impedirá o fomentará lo que decíamos del despojo que ya existe. No, yo me lo pregunto porque lo viví en el pueblo de mi abuela. Salir de ahí, te tenías que esperar a que llegara el autobús. Podías irte caminando, pero te tardabas horas, ¿no? Entonces, yo me iría también por ahí. La comunicación los aísla, o sea, el aislamiento o la comunicación los margina más. Y luego yo, mi abuela tenía fabricaba ladrillos y había que rascar la tierra porque es muy buen barro, genera muy buen ladrillo ese barro. Y como niños nos encontrábamos los llamados tepalcates. Y entonces los empezabas a coleccionar, a tratar de armar y veías cositas ahí que no checaban con la historia, ¿no? Pero al final de cuentas, mi pregunta sería, ¿y para qué me sirven mis vestigios prehispánicos si no me los valoran? ¿Cuándo le han dado un valor a nuestros conocimientos? ¿Cuándo han dicho, mira la tecnología que de estos cuates que destruimos? Desafortunadamente las artesanías que a veces traen información, muchas blusas traen información. Si no lo valoran, yo creo que la gente originaria de estas tierras a veces se pregunta, sí, vengo de un pueblo X, y en el momento actual, ¿qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Ahora nuestros nuevos jóvenes se tatúan, porque les han dicho que nuestros pueblos originarios se tatuaban, no se pintaban, no se tatuaban. Entonces, esa sería mi participación. Gracias. Bueno, compañeros, pues una reflexión y una también hacia los compañeros. Antes, ¿qué pasó? Yo quiero comentar que el compañero López Obrador tuvo una gran oportunidad en Yucatán de hablar y no le dio el cerebro para hablar. Ese es el comentario, una gran oportunidad ante los 30 Nobeles de la Paz. Bueno, pues tiene un poco que ver con eso. Primer punto. Lo primero que quisiéramos, compañeros, no es que, acuérdense, aquí hemos combatido siempre también la cultura priista del sistema, etcétera. Entonces, lo que quisiéramos no es decirles ya, como vienen al círculo, pues tienen que decir esto, ya tienen que estar en contra del Tren Maya. Pues no, aquí estamos para debatir, primera cosa. Entonces, primera cosa que les invitamos es a repensar el tema. Sería muy triste que la gente obradorista de antes, que nosotros trabajamos hombro con hombro, llegara a un punto en el cual dijera, ya mi cerebro ahora sí, ya nada más oigo lo que viene de arriba y lo defiendo a toda costa, ¿no? Sería muy triste que el espíritu crítico de la gente se perdiera. Ahora, entonces los invitamos a que a partir de esto discutamos, repensemos, demos oportunidad a más debate, ¿no? Repliquemos, no le tengamos miedo al debate, porque ¿cómo nos poníamos antes con los priistas que defendían a capa y espada todo? Bueno, pues no, que esperemos que la gente, mucha gente seguidora del obradorismo, no se convierta en lo mismo. Entonces, ¿por qué se los digo? Pues porque queda la invitación para el debate, para la discusión de abajo como pueblo. Y otra cosa, ¿no? De que, por ejemplo, es muy triste, compañeros, yo no sé si ustedes, yo no le hablo a López Obrador, sé que no me va a ver ni nada, pero les hablo a ustedes. A mí se me hace muy frustrante el estar tratando de, incluso como pueblo, estar discutiendo sobre algo que dijeron que ya va porque va, ¿no?
O sea, ya dijo López Obrador, apenas digo, si alguien, a veces dicen que es fake news, eso no es fake news, es real. Andrés Manuel dijo, el Tren Maya va porque va, llueve, truene, relampaguee, les guste o no les guste, y ya claro, ya después para que la gente se lo trague, dice, para que les guste o no les guste a los conservadores, ¿no? O sea, los pueblos indígenas pues ni siquiera valen, ¿no? Incluso a mí se me hace un retroceso ideológico y político. Entonces yo creo que como pueblo tenemos que decirle a Andrés Manuel, por eso no te votaron, precisamente por eso no votaron al PRI, precisamente por decir, así como en Atenco y muchas cosas, porque la historia se cobra, y la historia, así lo vemos hoy, tal como al gigante intocable Andrés Manuel López Obrador, la historia le va a cobrar los errores y las omisiones y las injusticias que se hayan cometido. Entonces, pues obviamente ahí están, ¿no? Incluso les voy a leer algo así que para que vean en manos de quién estamos, porque a veces decimos el equipo de Andrés Manuel, bueno, pues Rogelio Jiménez Pons, que es director de Fonatur, hace un rato, todavía en este año, dice: somos un gobierno de izquierda que más que otra cosa está instaurando un verdadero capitalismo, más allá del capitalismo de cuates que hay en México. Entonces yo me pregunto cómo un gobierno de izquierda, su tarea histórica es realmente a estas alturas históricas hacer un gobierno, o sea, reivindicar el capitalismo de a de veras, el bueno, no el de cuates, porque el de Peña Nieto y el de cuates ese Shobuchi, guácala, ¿no? Pero entonces, y otra cosa que dice, fíjense, es grave, para que ustedes vean cómo los funcionarios siguen teniendo la misma visión de los patrones y para los ricos. Dice: según Jiménez Pons, no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos. Tiene que haber un equilibrio. Sí tiene que haber jaguares bien comidos, pero los niños robustos y educados y capacitados. Los mayas deben subirse al tren o dejar que se los lleve. Fíjense la amenaza, ¿no? O sea, si no se suben al tren, pues te va a llevar el tren, ¿no? En las 15 estaciones van a construir pueblos bicicleteros. Nomás fíjense la lindura de personas en los que estamos, que son realmente las autoridades los que llevan esto. Pero lo más grave está por venir, dice: como la gente debe estar cerca de donde los necesiten para servir a los turistas, así lo dijo, no es fake news, compañeros, los que aplaudan todo, ¿no? Para servir a los turistas construirán pequeñas ciudades, fíjense, textual, para que puedan ir a trabajar a pie, hasta pedir limosna si hace falta, pero a pie. Esos son esa es la concepción del desarrollo, ¿no? Porque a veces nos dicen, bueno, Andrés Manuel dice, los conservadores de izquierda, pues nosotros les decimos, pues aquí están estos, ¿cómo les diríamos? ¿No? Así como dice Taiwán, ¿no? De que son los, cuando alguien dice que acusan de populista, ¿no? Bueno, lo contrario que es, pues aquí son estos cuates, ¿no? Entonces, realmente creo que se le ven las costuras por todos lados a este proyecto. Yo creo que nos debemos oponer firmemente, no tener miedo. Y yo nada más les hago otra pregunta, como poblanos, que Moreno Valle nos hubiera dicho, no, pues fíjense que el Metrobús no va a afectar absolutamente nada, porque incluso ya está sobre las vías, ¿no? ¿Ustedes sinceramente creen que no afecta en las relaciones de empleo, por ejemplo? Y nada más hablando de la ciudad, la dinámica de las colonias, estas guetos que se hacen, digamos, con gente de esos, donde ya no llega un transporte, ¿no? ¿Dónde quedó la gente que trabajaba para arreglar los micros, la gente que se subía a cantar, la gente que trabajaba vendiendo los letreros, toda la gente que al final de cuentas trabajaba para en relación a ese sistema de transporte, que había toda una cultura también? Bueno, eso se va también deteriorando, y eso se va nuevamente se va concentrando el capital. En este caso es lo mismo, o sea, que no nos digan eso, o sea, de que pues nada más va a pasar el tren ahí y no va a pasar nada, ¿no? Y las grandes ciudades, ¿no? O sea, ¿dónde van a quedar? Y el tipo de empleos que se van a generar para el pueblo, pues no me digan que van a decir, pues ahora los indígenas van a ser los como dicen, los socios de las empresas o cosas así. Pues realmente sabemos que no va a ser así. Entonces, esa sería la invitación, compañeros, para que sigamos en este tema. Qué bueno que están acá, porque la verdad, yo les digo, no me lo tomen a mal, pero hay unas actitudes que luego ya nos sacan de onda. Cuando tuvimos, o sea, incluso hasta en el Facebook, nos ponen dos comentarios, que espero que esté aquí el compañero que lo dijo, porque lo invitamos a debatir, ¿no? Nos pone así: ¿cómo es posible que, o sea, nada más de ver la invitación, dice, pero están en contra de la 4T, por Dios? Entonces,
Imagínense, para empezar, ¿qué es 4T? ¿Quién estar en contra? ¿Qué es eso? ¿No ven? Es discutible. Y otro nos pone, otro compañero, seguramente de buena fe, yo no digo que no, nos pone, ¿cómo es posible que estén invitando para estos eventos? ¿No? Ya me sentí así como que eso es un acto satánico o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero fíjense hasta dónde estamos llegando. Yo también creo que el conservadurismo también viene del obradorismo. El obradorismo trae un sector bien conservador que hay que combatir como pueblo, o después no vamos a poder ni hablar, no vamos a poder, nos van a reprimir hasta los compas de los obradoristas, ¿no? Va a venir Barbosa aquí con sus antorchas morenos o no sé qué, y nos van a reprimir, porque y no me lo tomen nada mal, pero se haga un poco la ironía. Yo nada más se las dejo ahí, y algunos compañeros parece que andan en la vela perpetua obradorista, ¿no? Y yo eso no lo paso. Gracias, compañero. Gracias compañero por tus aportes. Son muy necesarios y bueno, sí es cierto, sí es importante que veamos, bueno, seamos críticos, es algo básico, porque de otra manera no vamos a ser parte de una transformación social, ¿no? Y bueno, no sé cuánto nos tardamos para que nos cayera el 20 cuando pensamos que venía el cambio a través de Vicente Fox, ¿no? Creo que fueron más o menos 2 años para que después quedáramos desencantados, ¿no? Bueno, hoy hay que ser críticos, hay que ver incluso cómo las redes sociales están funcionando de manera mediática, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho algo que publican en el Facebook que dice más o menos así, dice, si no votamos por Andrés Manuel para dejar de ser pobres, ¿no? Votamos para sacar al PRI y al PAN. Bueno, yo digo que eso hay que preguntárselo a la gente que de por sí vive en la marginación total, en la pobreza total, que no tienen acceso a la educación, a la salud, que se mueren por enfermedades curables, que padecen hambre, etcétera. Yo pienso que sí votamos por un proyecto que tiene que avanzar para, al final de cuentas, de repartir y distribuir la riqueza de manera justa, ¿no? Porque si votamos por él nada más para un beneficio personal, pues estamos muy mal, ¿no? Porque hay que pensar en todos los demás, en la humanidad, en la sociedad, en el pueblo, etcétera, ¿no? En el amigo, en el compañero, en el vecino, hay que pensar en todos, ¿no? No podemos tener una actitud muy egoísta, ¿no? En ese sentido yo pienso que ya el capitalismo dio lo que tenía que dar, y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Destrozando bosques, acabando con la naturaleza, contaminando ríos, etcétera, ¿no? Matando gente. Yo pienso que ya dio lo que tenía que dar, tendremos que pensar algo más allá, ¿no? Ahora, la pregunta que yo haría sería en base a que realmente aquí atrás del Tren Maya y el corredor transísmico hay muchos intereses realmente fuertes, ¿no? Y principalmente de los Estados Unidos. Se habla que George Soros es uno de los principales beneficiarios, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Que tiene una gran participación en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, ¿no? Entonces, sí tenemos que cuestionarnos todos los destrozos que va a causar. O sea, ¿cuáles van a ser las empresas que se van a instalar en todo ese corredor, ¿no? Van a ser las McDonald's, van a hacer sus cafés, van a hacer sus restaurantes, van a contaminar con sus desechables, etcétera. Sí es algo para ponernos a pensar, pero además van a asumir más en la pobreza de esas comunidades. Si nosotros vemos cuando los ferrocarriles eran nacionales, ¿no? Uno podía subirse a un tren y sabíamos que en las comunidades subían a vender sus alimentos, ¿no? Huevo, arroz, atole, tamales, etcétera. Eso era un beneficio, ¿no? Ahora todo eso está planeado solamente para los intereses transnacionales, para los multimillonarios. Esa es la pregunta. Gracias, compañeros. Bien, ¿alguien más? ¿Algún compañero? ¿No? Bueno, pues va a pasar el compañero Sam con un botecito. Pues ya saben que este círculo de reflexión y conciencia colectiva es totalmente popular y regularmente nosotros sobrevivimos gracias a las aportaciones que ustedes nos dan y bueno, a las cooperaciones que hacemos entre nosotros. Bien, pues cedo el micrófono al compañero Echenique para que responda todos estos comentarios y pues bueno, dejamos la invitación abierta para que esté con nosotros en próximas ocasiones. Realmente es muy interesante
hablar sobre nuestro acervo histórico y pues bueno, que nos platique también cómo es toda la situación a mí me llamó muchísimo la atención la situación de cómo fue la defensa y por qué de aquí de los fuertes de Loreto y Guadalupe y a qué se llegó en eso, ¿no? Ojalá y en otras ocasiones nos pudiera platicar sobre esta situación que afecta directamente a nosotros como poblanos. Muchísimas gracias y pues bueno, le cedo el micrófono para que responda a estos comentarios. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿ya? A ver, sí. Bueno, miren, no porque ya empezó el despojo hay que permitir que lo siga, ¿no? Me parece que estos pueblos llevan 500 años de despojo y la ruta no es seguir despojándolos, ¿no? Porque en la medida que los despojen a ellos, despojan lo que sigue. Entonces un día nos van a llegar a nosotros con los despojos. El capitalismo no separa, ¿no? Que si lo van a hacer, que por ahí dicen que lo van a hacer a fuerza, bueno, eso es pensar que la sociedad no se puede organizar. Yo creo que la sociedad se puede organizar y se debe organizar para orientar de otra manera lo que estamos viviendo. Miren, realmente ponernos fatalistas no nos ayuda, porque entonces no tenemos nada que hacer. Realmente lo importante para mí en la vida ha sido luchar por causas justas, ¿no? Y la mejor causa justa que podemos tener hoy es luchar por la vida y en contra de la muerte. Entonces, este Tren Maya es la muerte, yo ya lo dije, de los vestigios arqueológicos, es acabarlos totalmente, pero también es la muerte de las comunidades, es la muerte de los animales, es la muerte de la biodiversidad, es la muerte de la biocultura. ¿A cambio de qué? Se puede matar algo para obtener algo. Se puede matar un animal para tener que comer, para tener una piel. Se puede matar cosas para tener cosas. Pero matar para despojar a la humanidad de lo poco que nos queda, si no tiene el proyecto, ¿cuál es? Seguir matando hasta que nos maten. Yo creo que eso no puede ser el por cual estemos aquí. Si ya es una fortuna estar aquí, mala fortuna sería apostar nosotros porque no haya más. Miren, yo no sé ustedes, pero yo, a pesar de la represión de los 60s, a pesar de que me corrieron en mi casa por tener el pelo largo, desde entonces, no me crece además, ¿no? Desde entonces me corrieron por tener el pelo largo. Yo disfruté mucho mi juventud, la quise mucho. Y yo digo, me parece que es medio injusto que hoy los jóvenes no puedan tener lo que yo tuve. Nosotros caminábamos, dábamos serenatas, jugábamos en la calle, hacíamos muchas cosas. Nos perseguía la Julia. Un día nos persiguieron y nos cortaban el pelo y nos bañaron, ¿no? Pero eso nos dio más ánimos para seguir más greñudos. Yo creo que, miren, darnos por vencido de que ya ganó López Obrador con sus proyectos, realmente es darnos por vencidos nosotros mismos de que podemos tener inteligencia. Lo que podemos hacer es oponernos inteligentemente, no con el hígado. Que nos diga de veras a dónde va su proyecto. O sea, de veras, hoy se pueden hacer matemáticamente estudios de que ese proyecto va a acabar con la selva en 30, 40 años. Porque el crecimiento no va a parar. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Eso lo podemos hacer ahorita con estudios casi actuariales. No hay necesidad
de hacer eso. Mejor tenemos que pensar entre todos qué sí podemos hacer para dejar algo mejor. Este sistema no va a poder más que durante 6 años, a lo mucho, cuando se construya el tren, dar un chorro de fuerza de trabajo. Pero después de que ya no esté el tren, lo que van a tener son esclavos en las ciudades estas que van a hacer. Y con la migración, miren, no es mentira. El propio Canal 13, el Canal 40, en un programa, el señor no me acuerdo cómo se llama, y otra que sale ahí, lo declararon públicamente, está subido en YouTube, que lo del transísmico, lo dijeron así, es realmente poder construir la frontera sur de México, para que ya no se puedan colar tantos centroamericanos. Entonces, es encapsular a la península. Si eso queremos, bueno, pues apoyen a López Obrador, pero los que no, tenemos que dilucidar inteligentemente métodos de oposición. No estamos por la vía armada porque ya a mi edad y con el enfisema ni siquiera puedo correr, ¿no? Pero con lo que podemos sí, ¿no? Con lo que tenemos de recursos legales, ¿no? Y oponernos, decir está mal el señor, o sea, no puede decir, a mí los de mexicanos contra la corrupción y los no más gastos, no sé cómo, me caen en la punta, ¿no? Pero el señor López Obrador tiene que vencerlos en juicio, o si no, como le hacían los antes priistas, ¿no? Diciendo lo que tienen que hacer los jueces. Porque él llegó y dijo que iba a cumplir la Constitución. Y en esa Constitución priista, los viejos priistas, a mí en el amparo aquí y en la demanda que le pusimos al señor gobernador por lo de los fuertes, pues habló realmente el presidente y dijo, no le hagas caso a esa demanda y a esa denuncia, ¿no? Bueno, 2 años y medio me trajeron yendo y viniendo al Ministerio Público. Venimos con el señor Ministerio Público a demostrarle que habían pelado el cerro. El cerro en la batalla del 5 de mayo, según las crónicas, fue muy importante por los árboles. Y tan no veían los árboles, no dejaban ver los fuertes. Entonces, por eso no pudieron ser efectivos los ataques de los franceses. Entonces, nosotros lo que le alegábamos era que la tala de tanto árbol realmente no nada más es el monumento por el monumento, sino el escenario de la guerra, el teatro de la guerra, lo que había que conservar, ¿no? Venimos con el Ministerio Público muchas veces, le enseñamos los horcones, le decimos, ahí está, lo cortaron, ¿no? No, historiador usted, vuelven a crecer, ¿no? O sea, ¿por qué traían la orden presidencial de que iba? Y el señor López tiene que exhibir que es igual que los otros, y por eso tenemos que demandarlo, para demostrar que es lo mismo. Él lo dice muy claro, no soy un vulgar ambicioso, no. Tampoco es un refinado ambicioso, es un ambicioso sin marca, ¿no? Él siempre dice, no soy un vulgar ambicioso, pues no es vulgar, no. Pero de que es ambicioso, es ambicioso. Entonces, miren, compañeros, el desarrollo, nos guste o no, nos parezca bien o mal, ya se acabó. Estamos viviendo realmente el crecimiento de un capitalismo que ya no puede crecer más. O sea, no puede crecer, o sea, sí puede más, pero sin nosotros. El problema es que ya no hay empleo. Vean al señor Trump, todo lo que hace para regresar unos cuantos empleos. Porque los robots, la mecánica, las fuerzas productivas no permiten que tengamos trabajo. No es alarmismo, pues, es nada más hay que ver cuántos empleos generó el señor Trump y lo que tiene que hacer para que generarlos.
¿no? Entonces, lo del autoempleo que decía el compañero, antes de que se vaya, fíjate, cuando venía yo acá, yo les voy a contar una cosa y luego me invitan el año que viene, se traen un dinero porque les voy a vender un libro que estoy terminando, que se va a publicar, espero que el 8 de noviembre, cómo la ciudad hoy de México, por lo menos durante 70 años no se llamó así. Lo documenté perfectamente bien. Y estaba yo pensando, porque la historia cuando se revisa críticamente nos da otra historia. Lo que decías tú, las gramáticas no concuerdan, ¿no? Hay muchas cosas que no concuerdan. Por eso es tan importante tratar de pensar el pasado de otra manera, como nos los han contado. Esta cosa que cuentan los curas de que acá los métodos de intercambio era a través del cacao, ¿no? Es una abstracción. Porque imagínense cómo, o sea, ¿qué hacía la gente con el cacao? No es una moneda. Para mí esa expresión es un mercado que no pudieron entender los españoles, ¿no? Es un mercado que no pudieron entenderlo. Evidentemente, hoy, por ejemplo, por lo menos en la zona de Papantla y muchas, está empezando con el trueque, han empezado a construirse métodos alternos. Eso también nos corresponde. Empezar a pensar formas nuevas de organización, formas nuevas de producción, formas nuevas. Eso, si lo empezamos, por eso yo digo que el pasado es tan importante, porque a lo mejor nos prende la cabeza para pensar en otras cosas. Con lo que tenemos ahorita de información, no podemos pensar el mundo más que en esta relación que vivimos hoy. Pero evidentemente, si pensamos lo que tú dices, o sea, ni siquiera se llamaba mexicano, de veras, el mexicano es una invención, es un nombre puesto por Cortés. Y la colonización es tan fuerte que hoy todos pensamos que somos mexicanos porque había un grupo que se llamaba Mexica. ¿Mandé? Por eso es tan importante el pasado y volverlo a pensar. Ayudan los vestigios, yo por eso los defiendo tanto. Pero eso está muy bien lo que dijiste, lo que no está bien es decir, va porque va. No, hay que oponernos porque ahí hay mucha muerte sin posibilidad de que podamos pensar otra vez. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar por terminada la conferencia del día de hoy. Nuestro compañero reciba un reconocimiento de parte de este Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva Hermanos Cerdán, parte de nuestra compañera Rosita. Y pues bueno, les agradecemos su participación. Nosotros nuevamente reivindicamos que estamos como Círculo, funcionamos para hacer reflexión colectiva, no estamos buscando adoctrinar a nadie, ni tampoco estamos avalando, escuchamos todas las voces, todos los puntos de vista que nos inviten a hacer una mejor ciudadanía, unos mejores movimientos sociales, que eso no muera, hacer comunidad. Pues bueno, damos por terminado.